Hola, esto es Excel para ti con un nuevo video. Las tablas dinámicas son una herramienta que nos permite analizar cualquier tipo de tabla con el fin de realizar comparaciones, verificar conteos y establecer filtros más especializados. Las tablas dinámicas son importantes porque permiten condensar la información centrándonos en lo que nos puede importar. Por eso, el uso de las tablas dinámicas tiene que ser parte fundamental del usuario de Excel, independientemente de cuál sea su cargo o labor en una organización. Crear una tabla dinámica no es un acto complicado. Sin embargo, la forma en la que necesitemos construir depende mucho de la información que nosotros queramos que nos muestre. Para crear una tabla dinámica solo tenemos que seguir estos pequeños y sencillos pasos. Nos vamos a la pestaña Insertar de las siguientes opciones y buscamos la opción Tabla dinámica, que es la primera que tenemos a la mano. En tablas pequeñas el análisis no es tan complicado, pero si necesitas analizar una tabla mucho más grande, las tablas dinámicas son más que necesarias. Para generar la tabla dinámica hay que tener varias cosas en cuenta. Y esto ya es elección del usuario, es decir, de quien está manejando el sistema Excel en este momento. La primera es elegir si va a quedar en la misma hoja de la tabla o en una diferente. Esto es más por visualización final. Pero hay que recordar que si la tabla de la cual estamos tomando el rango para la tabla dinámica es muy grande, es muy posible que se nos haga muy difícil realizar la tabla dinámica. Yo suelo hacerlo en una nueva hoja de cálculo. También hay varios orígenes que puedes utilizar para una tabla o un rango de una tabla dinámica. Por ejemplo, archivos MySQL, que eso lo vamos a dejar para otro video. Cuando nosotros, si queremos elegir la hoja de cálculo existente que está en la misma tabla, tenemos que tener en cuenta que la ubicación hay que tomarla con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si tomamos esta celda lo que va a hacer es desplazarse tanto a la derecha como hacia abajo la tabla que vamos a crear. Es por eso que si van a elegir la misma hoja de cálculo existente, establezcan una separación clara entre la tabla que van a establecer como fuente de datos y la tabla dinámica. Yo lo que voy a hacer es utilizar una nueva hoja de cálculo. La segunda cosa que deben tener en cuenta es que la información que ustedes quieran tener en la tabla dinámica debe ser clara y concisa. La tabla puede construirse en el momento en que ustedes escogen los campos. Por ejemplo, tenemos aquí a la derecha la sección de los campos de la tabla dinámica. Todos estos campos, si podemos mirar, son los mismos encabezados de la tabla fuente de la tabla dinámica. Esto que nos indica que nosotros podemos clasificar dependiendo del encabezado, y aquí va otra vez mi consejo, y es que todas las tablas en Excel, tanto grandes como pequeñas, realícenlas con un encabezado. Estos cuatro campos son muy importantes para la realización de la tabla dinámica. Es por eso y es muy importante establecer qué es lo que hacen todos y cada uno de ellos. Voy a iniciar por los más fáciles. La sección filas y la sección columnas. ¿Qué son la sección filas y la sección columnas? Son las etiquetas o, por así decirlo, los encabezados que van a contener tanto las filas como las columnas. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a darle check-in en la sección de artículo y lo que nos está mostrando son las etiquetas de fila posibles. Si nosotros miramos la columna artículo de nuestra tabla original, podemos ver que hay muchos artículos que se repiten. ¿Qué es lo que está haciendo acá la hoja o la tabla dinámica? Lo que está haciendo es crearme un registro sin duplicados, es decir, creándome los valores únicos y hasta incluso ordenándolos en orden alfabético. Esto es muy importante porque la tabla dinámica te permite establecer valores únicos en vez de eliminar los duplicados, que es lo que mucha gente acostumbra a realizar sin las tablas dinámicas. En las etiquetas de columna uno puede también realizar el arrastre, como lo estamos viendo acá. Al arrastrarlo vemos los 3 vendedores y el total general. Podemos mirar que las etiquetas de columna son los diferentes vendedores, y en el mismo caso que con las etiquetas de fila, como vemos que los vendedores se repiten, en la tabla dinámica lo que ocurrió fue que nos dio los resultados sin duplicados, los resultados únicos.
Y aquí va mi primer consejo con respecto a las tablas dinámicas. Si tu campo acumula detalles como fecha y como texto, como las 3 primeras columnas que yo tengo aquí en mi hoja o en mi fuente principal para la tabla dinámica, utilízalas para las etiquetas de fila o para las etiquetas de columna. ¿Por qué? Porque si tú utilizas un dato que contenga valor, lo que va a hacer es mostrarte algo que no tiene mucho sentido. Sí, son los valores del valor total que está aquí en la columna, ordenados de manera de menor a mayor. Pero esto lo que hace es que el ejercicio no sea tan necesario, incluso el ejercicio sea inútil. Es por eso que siempre es preferible utilizar las de tipo texto y ahí ya se hallarán resultados más concluyentes. También ustedes se preguntarán, ¿podemos poner dos campos ya sea en filas y ya sean columnas? Sí. Si los ponemos en filas, lo que hace la tabla dinámica es segmentarlo. Es decir, si ponemos primero el artículo y ponemos el vendedor, nos pone como llave principal, podemos decirlo así, los artículos o sí, lo que se vende en este momento en el ejemplo que nosotros tenemos. Y aquí está segmentado por todos los vendedores. Pero si nosotros invertimos el orden de los campos aquí en la parte de filas, el resultado que nos va a dar es diferente. Ya el resultado único que se nos muestra son los vendedores y lo que se va a repetir son los artículos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Yo quiero ver cuántos artículos se vendieron por cada uno de nuestros vendedores que tenemos acá. Nosotros, ¿cómo realizamos eso? Como podemos ver, aquí está la cantidad vendida en nuestra hoja fuente de la tabla dinámica. Lo que hacemos es sencillo, arrastramos y soltamos aquí en valores. Como podemos ver la tabla dinámica, ¿qué fue lo que nos creó aquí? En las etiquetas de fila nos creó la relación por vendedor y de cada uno de los artículos que vendió este mediante su labor. ¿Cómo ustedes pueden saber si su tabla dinámica está funcionando de la manera correcta? Tomemos este ejemplo. El señor Andrés Pérez vendió 371 artículos. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer normalmente para verificar uno solo? Establecemos un filtro, pulsamos, buscamos al señor Andrés Pérez y solo nos filtra lo que él ha vendido. Ahora, hacemos la autosuma en medio del filtro y nos dice que ha vendido 371 artículos en total. Y como podemos ver, la tabla dinámica hizo el filtro por nosotros. Pero ustedes se podrán preguntar, si eso lo puedo hacer con un filtro, ¿por qué es necesaria una tabla dinámica? Porque con un filtro solo tienes una llave de elección. O diciéndolo en un término mucho más sencillo, por un filtro solo lo puedes hacer por un campo, o en este caso por una persona. En cambio, por una tabla dinámica lo puedes hacer por los 3 vendedores. Eso lo hace muy útil para establecer informes. Lo bueno de la tabla dinámica es, como lo dice su nombre, la tabla es totalmente modificable. Por ejemplo, ya no quiero que los artículos se vean como etiquetas de fila, sino vamos a verlo como etiquetas de columna. Y ya se ve una tabla menos segmentada, pero con una mejor presentación, en mi opinión. Aquí tenemos cuántos cables USB 3.0 se vendieron, cuántos discos de 1 tera, cuántos discos de 2 teras y el general de todos los artículos vendidos. Lo importante de las tablas dinámicas es eso. Si quieres que se presente la información de manera diferente, solo dile a la tabla dinámica de qué manera quieres mostrar. Ya vimos lo que puede hacer el campo columnas, el campo filas y el campo valores, que realmente solo tienes que relacionar los campos que son de tipo numérico. Es decir, el campo aquí cantidad, valor individual y valor total nos permiten que nosotros podamos añadirlo en la sección valores. Como se estarán dando cuenta, podemos arrastrar cada uno de los campos hacia las secciones de la tabla dinámica. Pero hay uno en especial que no hemos visto, que es el campo de tipo filtros. ¿Qué es el campo de tipo filtros? Nos permite filtrar mediante un parámetro específico en especial. Por ejemplo, yo escogí el filtro fecha. ¿Qué significa? Que si llego aquí a pulsar este botón de validación, nos aparecen todas las fechas que están en la tabla fuente de la tabla dinámica. Es decir,
Yo quiero ver cuántos artículos se vendieron por vendedor y de qué tipo en un día en específico. Por ejemplo, escogemos el 4 de enero. El 4 de enero se vendieron solo 10 discos de 2 terabytes, 17 laptops de 15 pulgadas, 19 pendrives de 19. Lo que quiero decir es que ya podemos ver en un día específico las ventas, y esto para que nos funcione. Si nosotros queremos imprimir informes por separado, solamente escogemos el día y así podemos realizar un diseño de impresión. Esto nos permite establecer informes por separado en específico. Si nosotros cambiamos el filtro de vendedor acá y ponemos las fechas aquí, por fecha las ventas de cada producto, que esto es muy bueno para sistemas de inventarios. Pero por ejemplo, queremos ver que por vendedor las ventas totales de cada uno de los días en que este vendedor trabajó durante las fechas de nuestra tabla fuente. ¿Esto qué nos ha permitido? Nos ha permitido establecer informes individuales por vendedor. ¿Y esto para qué les puede servir a las empresas o para las personas en general? Para medir rendimientos entre diferentes elementos que uno puede realizar con el filtro. Las tablas dinámicas en sí no son muy complicadas, pero si puedes utilizar los 4 campos de manera correcta, una tabla dinámica puede hacerte la vida muy sencilla en el uso de Excel.